Bueno, yo me estoy grabando al mismo tiempo en otra cámara, así que por ahí miro para un lado, miro para el otro. Voy a ver si la pongo acá en el medio. A ver. ¿Anda bien la compu? Sí, anda bien la compu, pero lo que no me están dando bien es la cuenta de... La cuenta de... ¿Cómo es? Del Drive. No sé por qué, me pasa que hay un quilombo con la tarjeta, que se resolvió la mitad, la otra no, viste, como pago anual. Pero no sé qué quilombo pasó. Así que bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo andas, che? ¿Bien? Todo bien, gracias a Dios. Acá, de a poquito haciendo todo la evaluación y tratando de conseguir las herramientas, los materiales para las pruebas prácticas y bueno. Claro, habíamos quedado que te iba a pasar una lista, ¿no? ¿Puede ser? O no sé Sí, si... ya me pasó la lista de los materiales para la prueba de soldado. Ah, bien. Como son tanta gente, por ahí se me escapa. Claro, sí, me imagino. Ahora voy a ver si en la semana voy a MP, puede ser MP transistores. Sí, MP transitorio. Le pongo la cámara para que vean que A ver si estamos haciendo la... consigo todo en un solo lugar, mejor. Claro, buenísimo. Sería espectacular. ¿Cómo andas, Ángel? Espera. A Martín, ahí está. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? ¿Qué hace, Guille? ¿Todo bien? ¿Andamos? ¿Todo tranqui? Sí, por ahora sí. Bien, estamos poniendo... Esperemos que no se haga el efecto espejo eterno, ¿no? Bueno, estamos poniendo teléfono y cámara al mismo tiempo para grabar y después editar. Bueno, ahí más o menos yo dije que entre 9 menos cuarto, una cosa así, vamos a hacer la tercera clase en este caso, que vendría siendo la identificación de componentes, cómo medirlos, algunas cosas para detallar, porque estamos volviendo a empezar por esto del Drive, ¿no? Pero igual está bueno, qué sé yo, dentro de todo se entiende, a la gente le gusta, así que bienvenido, Carlitos, ahí estamos, está un poco lento esto. Bienvenido, Carlitos, ¿cómo andás? Está Carlos, está Raúl, está Martín, está Gustavo, Ángel. Ahí le damos la entrada a Fabián. Vamos a dar la entrada a todos porque se están uniendo varios al mismo tiempo. Admitir a todos. Bienvenido, Fabián. Bienvenido, Yatsu. Que después me dirá quién es el nombre. Permitir. Bien, hay varias gente. Bienvenido, Fabi. Bienvenido, Yatsu. Después decime, Yatsu, quién sos. Hola, buenas noches. Ajá. ¿Cómo anda, Fabi? Buenas noches. Hay varias gente presente ya. ¿Cómo anda, Yatsu? Recordame tu nombre de alumno porque no te tengo por... Por nombre de alumno, decime, Yatsu, te tengo ahí. Vamos. ¿Qué haces, Nico? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, ya son 8, se sigue sumando gente. Ahora sí, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno. A ver, hay varias personas, ¿eh? A ver si se va agregando más gente. Bueno, tenemos a Martín, Fabián, Ángel, Carlos Blanco, Gustavo, Raúl, Nicolás Monjes y Chatsu. ¿Tu nombre, Chatsu, cuál es? Chu, Ubu, dice. No logro identificar ahí al alumno. Bueno. No escucha, profe. El que tiene los auriculares, diga. El que tiene los auriculares, el que tiene los auriculares.
Tu nombre. Mirá Raúl, con la cristalita atrás. Tu nombre, amigo. No sale el audio. Juan, ¿puede ser? Bueno. Está muteado el micrófono, profe, parece. ¿Está muteado? Pero solo lo habrá muteado. Yo no muteé a nadie, ¿eh? Que lo escriba en un papel, profe, y que lo muestre a la cámara. Claro. El micrófono. Hola, no anda. Ayer vi la película que se llama Resistencia, sobre Marcel Marceau. Patricio. Ah, impresionante. Ah, Patricio. ¿Cómo andás, Patricio? ¿Qué va a ser? Algún día voy a aprender. Está bien, no hay problema. Parecía el mismo Marcel Marceau, no sé si la vieron en Netflix, véala. Resistencia se llama. Marcel Marceau, ¿viste? El mismo. Bueno, ese chabón fue, digamos, colaboró y hizo escapar a un montón de chicos de la Segunda Guerra. Impresionante lo que hizo el tipo. Y después obviamente fue oficial aliado, ¿no? Toda la vida del tipo, impresionante. Así que bueno. Bueno, hay varias gente presente. Hay otra gente que se está incorporando. Acá tengo más solicitudes. A ver. ¿Cuánta actividad hay en el éter? Bueno, hoy lo que vamos a hacer va a ser hablar en la tercera clase de Introducción a la Electrónica. Los que vieron clase 1 y 2 la pueden ver en YouTube. Algo subí, una parte por lo menos. Esperemos que ahí se va agregando más gente al Fagum. Bien. A ver. Y hoy en la tercera clase lo que vamos a hacer va a ser hablar de esos componentes que hablé, activos y pasivos, cómo fallan, por qué fallan, cómo medirlos, cómo identificarlos, qué clase de componentes hay. Porque hay algunas cosas que uno dice, ¿y esto qué es? ¿No? Les ha pasado. Bien. A ver. Más gente. Espera que tengo unas solicitudes ahí. Mostrar todos. Ver. Alguien está llamando. Ahí está. Vamos. No sé por qué no querés. A ver. Permitir. Hola, buenas noches. Ver. Ahí está. Dame un segundo. Más acciones. Está medio lenteja esto. Así que, Da poco. así que esta máquina me parece que va a pasar al desguace. Ahora sí, ahí está. O le modifico el ROM o la paso a desguace. Ahí está. A Miguel Ángel, vamos a darle la bienvenida. Si vos supiese las modificaciones que yo le hago a las máquinas. Y Agustín Ramos. Bien. ¿Cómo anda, Miguel? El micrófono, Miguel. Y Agustín también. Bienvenido, muchachada. Ahí está. Bueno, a ver quién pasa el mate. Buenas noches, profe. ¿Cómo anda? Ahí lo tenemos a Clauser. Bienvenido, Clauser. Buenas noches, Miguel. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Miguel hizo la misión imposible, ¿eh? Hizo el inyector de señales, que más de una me lo debe todavía, ¿eh? Ya va a salir. Empezamos por ahí. Después falta seguir más, reparación y bueno, de a poquito. Pero hasta lo modificó Miguel. Ya está avanzando. Y Miguel determinó y descubrió que el BC327 trabaja tanto con 1.5 voltios hasta 4.97 y hasta, si querés, con 25 también. Pero bueno, estuvo investigando Miguel. Y la gente, lo demás, cri. Bueno, en esta tercera clase lo que vamos a hablar va a ser de identificación de componentes y qué funciones o cómo detecto cómo está dañado y demás, ¿no es cierto?
Nosotros hablamos en las clases anteriores de la electricidad, la electrónica, la corriente continua, alterna, materiales conductor, semiconductor, etc. Vamos a enfocarnos en lo que explicamos en la anterior clase, que es componentes activos perdón, y componentes pasivos. Y cómo identifico y sé qué es cada cosa en un equipo, ¿no? Lo básico que nosotros tenemos que identificar primero en un equipo es, antes de medir nada, tocar nada, es la fuente de alimentación, como primer componente principal de un circuito. Entonces, vayamos, digamos, por tipos de equipos. Vamos a los más básicos. Un equipo, sin entrar en el terreno de valvular todavía, ponele. Ahí Fabián se pone contento. Un equipo, digamos, tipo como un mini componente. Lo primero que tenemos que identificar es dónde está la fuente y qué función cumple. Y qué elementos de la fuente pueden hacer que funcione o no el equipo. Entonces, básicamente en este equipo tenemos el cable de 220. ¿Vieron? Cuando agarran el manual y le dice cuando compra un equipo, asegúrese que esté enchufado. Sí, eso hay que asegurarse, que lleguen los 220 al cable y al transformador. Y primero y principal, enchufar el equipo. Supongamos que prende o no prende, no importa. Yo lo enchufo y veo qué hace el equipo. ¿Prende o no prende a luz de stand-by? Estamos hablando de mini componentes. Supongamos un Aiwa NSX990. Así se ponen contentos los que están tratando de reparar uno. Bueno. Lo prendo y pone una luz de stand-by el equipo o te dice, no sé, la hora y se quedó ahí y murió. ¿Qué está pasando? A ver, si el equipo tiene luz de stand-by, significa que la parte primaria funciona. Es decir, transformador principal, la parte que transforma de 220 a 110 en un micro switch que tiene adentro el equipo funciona. Entonces ya voy adelantando pasos. ¿Por qué no arranca el equipo? Aprieto power y no arranca. Bueno. Entonces, eso va a ser el análisis de la funcionalidad de encendido, ¿no? Pero para identificar ese componente que está fallando o no, debemos, primero y principal, si es posible, tener el manual del equipo y ver con qué voltajes se espera que trabaje, en este caso, ese mini componente, ese equipo, esa fuente. Supongamos que el mini componente de fábrica dice que trabaja de 220 a 110 o a 240 y que, digamos, en la fuente de potencia tiene 75 voltios, en la fuente del display tiene 7, en la fuente de la radio tiene 8, etc. 7, 6, 5, 6 voltajes distintos. Yo tengo que verificar que estén presentes esos voltajes. Primero que nada, vamos a otro caso, un televisor. Televisor LED que más de uno cursando 2 meses se reparan un TV de 50 pulgadas. Yo digo, ¿cómo carajo hicieron? Pero bueno, lo hacen, los milagros existen. Bueno. Entonces agarran una fuente conmutada de un televisor LED que apenas saben qué significa fuente conmutada, pero sale andando el tipo, ¿no? Bueno, pero de repente, ponele que prende el LED, ¡profe, salió andando! A la media hora, profe, se apagó y no prende más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Digamos, una fuente switching, que también vamos a explicar lo que es la fuente switching y todo lo demás, tiene tantos componentes que a veces desconocemos. Yo me voy a poner en el lugar de ustedes. Que puede ser que cambiando una piecita salió funcionando, pero oíste aquí, esa piecita salió funcionando de puro cacarulo y después esa falla principal que tenía el televisor termina destruyendo otra parte fundamental de esa fuente. Por eso en electrónica yo siempre digo, como decía San Martín, ¿no? Vísteme vísteme despacio que tengo prisa. O sea, hay que tomar las cosas con calma. A ver, agarro un televisor LED, que apenas conozco qué es la palabra televisor. Entonces veo la fuente switching y veo, a ver, televisor modelo tal. ¿Tengo el manual? No. ¿Tengo idea qué es esto? No. ¿Lo hago? Y no tendría, pero lo hago porque necesito la plata. Bueno, profe, me dice qué problema es este. Perfecto. Avanzamos sobre fuente switching. ¿Qué voltajes tengo que tener en la fuente switching? Y tengo que tener 12, 24, 3 de inicio de la main, 125 voltios que van a los LED. ¿Están presentes? No, tengo solamente los 5 volts de standby, ponele. ¿Y por qué no tengo los otros presentes? Ah, tengo que ver entonces cómo funciona la fuente switching y qué componente se pudo haber dañado. Listo. Estamos dando ejemplos. Tengo un Samsung A40 espectacular, lo prendo a todo volumen, un día hace ¡puf! Salió humo. ¿Y ahora? La amargura y la depresión nos invade. Y digo, bueno, esto es fácil. Huelo a quemado, donde está quemado lo saco. No. A ver, bueno,
Cambio los transistores, listo. Sí, viste qué pavada. ¿Para qué voy a estar cursando? Tratar de tornillo los transistores. Jefe, me vende 2 transistores, 2 kilos de transistores. No, deme del verde que está mejor. Bueno, agarro, pongo los transistores, los cambio. Ya el equipo está andando, los húmedos, chica, pum, pum, pum. Ah, qué bueno, ya está andando. Che, mamá, vení. O vieja, mirá, gorda, viste que aprendí. Pero nene, estás cursando hace menos de un mes. No, viste, ya reparé el Samsung. Viene así. Ah, vamos a darle volumen. Otra vez. Se hizo pelota el equipo. Y vos te quedás regulando y dije, ¿qué hice? ¿Qué cagada me mandé? Todo eso es porque, digamos, no supimos identificar qué se dañó en el equipo y solo cambiamos piezas. Vamos al celular. Viene el celular, cambiamos el módulo. Che, viene el cliente. Hola, ¿cómo te va? Se me rompió el módulo. Ah, pavada. Loco, trate 4 móviles de la 40. Listo, pero no sé, o la 20. Listo, sí, que vale 7.000, el cliente va a pagar, sí, dale, comprame 2, 14, viene el cliente, sí, ¿cuánto de mano de obra ahí? 7.000 pesos más 7.000 de módulo, 14, dale, hacelo, te deja la señal, el tipo, vas, compras el módulo, lo cambia, tum, no carga, la puta madre, tengo 7.000 en contra. Para no caer en eso, es que hay que analizar todas las fallas, celulares, computadoras, lo que sea, no puedo cambiar piezas, ¿sí? Bueno, luego de esta introducción, lo que yo quiero decir con todo esto, para que no les suceda, aunque igual les va a pasar, porque es importante darse el golpe contra la pared para el que chichón duele, recuerdes, es seguir un procedimiento. Entonces, ¿cómo identifico un componente que está dañado? Y voy identificando cada componente qué función cumple. Primero, la fuente de alimentación, sea un televisor, una red, un celular, una computadora, lo que sea tiene una fuente de alimentación. Nunca van a encontrarse con un equipo, por ejemplo, de audio, que se dañó la salida de audio y la fuente no fue afectada. Jamás. Siempre va a estar afectada en algún punto. ¿En qué punto puede estar afectada? En el punto de regulación, en el punto de, digamos, reducción de tensión, en el punto de estabilización de tensión, en el punto de rectificación de tensión. Siempre algo va a ser afectado por un daño final. No existe ningún equipo que yo haya reparado en 20 años, un pocos, reparé bastante, que no se haya dañado otra cosa, que sea solamente cambié ese integrado o esa salida de audio y salió andando y mágicamente no hay ninguna garantía. No existe. Siempre hay otro daño atrás, en todos los equipos que ustedes vayan a reparar. No pueden quedarse con que cambié la pieza que fallaba, porque ahí van a volver otra vez a la anécdota que les conté recién. Entonces, vamos a armar un organigrama de procedimiento para detectar qué falla está causando el problema de que no encienda y qué componente se daña. El que quiere porque toma nota, el que no tiene la clase grabada que la voy a subir. Entonces, primero principal, todo equipo que voy a reparar, lo reviso visualmente, no solamente olfativamente como hacen algunos, y veo mecánicamente si está suelto algo, si están las tensiones presentes. Vamos a unir a Baltasar. Bienvenido, Baltasar, ¿cómo te va? Un saludo cordial. Bueno, entonces estamos hablando un poco de la introducción de cómo vamos a detectar los tipos de componentes, sus fallas y por dónde empezar a encarar una reparación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falla en una fuente? Principal, transformador. Entonces, ¿cómo sé si el transformador está dañado? Agarro el transformador, primero lo mido en frío, es decir, sin corriente. Aprendo a medir el primario, que es medir la impedancia de entrada del primario de 220 volts. Y luego, el secundario. Supongamos que Dios y la Virgen Santísima están de turno y el secundario y el transformador no se quemó. Entonces tenemos las tensiones de trabajo, pero no tenemos la tensión de trabajo de la fuente. Es decir, tengo la tensión alterna, supuestamente, pero no tengo la tensión continua que hace que el equipo encienda bien. O tengo una parte de la tensión continua. ¿Qué es lo que afecta que tenga una tensión sí y una tensión no? Que ahí es donde todos queremos llegar. La fuente se divide en subfuentes. Principalmente tenemos la fuente de poder, que la identificamos rápidamente porque tiene los capacitores grandes y el puente rectificador. Aquellos que leyeron la revista Lupin o lo que sea sabrán lo que es una fuente lineal, una fuente partida, una fuente
del semiciclo completo o hemiciclo no completo, eso lo vamos viendo más adelante. Esto es un panorama, ¿sí? Entonces, vamos a identificar, a ver, esta fuente, además de la tensión principal, ¿tiene que tener otra tensión? Sí. ¿Y por qué no está? Y no sé, vamos a investigar. Entonces, ¿cómo trabaja eso? Y, por ejemplo, un equipo Samsung A40 trabaja con un puente rectificador, resistencias de inicio, que todos la pasan por alto, como si no existieran, y capacitores y puente rectificador. De ahí va a unos reguladores de tensión, que en este caso son unos diodos Zener, que es un tipo de diodo que regula tensión. Ahí terminó el misterio de la fe. Y a su vez tienen transistores que regulan cada etapa de potencia. Entonces, no puedo revisar solamente la fuente. ¿Por qué? Porque esa fuente está, a su vez, diría un profesor de la facultad, concatenada, wow, y esa palabra, digamos, corresponde uno y otro a otra rama del circuito. Entonces, eso por un lado. A ver, en un mini componente AIWA NSX990, ¿qué es lo principal? La fuente grande, el transformador es enorme, que hay que sacarlo del equipo, medirlo afuera y trabajar fuera, con el transformador fuera, porque si yo trabajo con el transformador puesto, con lo que pesa ese transformador voy a quebrar la plaqueta, y ahí voy a tener que comprar un equipo nuevo al cliente. Bueno, entonces, miro el transformador en vacío primero. ¿Tengo las tensiones? Sí, no, etcétera. Perfecto. Ahora, tengo el puente rectificador. ¿Está entregando la tensión al puente rectificador? Sí, bien. Entonces el transformador hasta ahí está funcionando, entregando la tensión al puente rectificador. Luego tengo los capacitores. ¿Cómo sé si un capacitor está bien en una fuente? Y lo cambio, lo mido, veo qué pasa. No, hay parámetros o reacciones, en medicina sería síntomas, que va a tener el equipo al medirlo. Entonces, si yo mido la tensión, que más adelante vamos a aprender cómo medirla, en un equipo funcionando, los capacitores primero y principal. Supongamos que tenemos dos capacitores de 4700 microfaradios por 80 voltios. ¿Sí? Vamos a darle la entrada ahí al doctor Víctor Solís y seguimos con la clase. Bueno, supongamos que yo estoy midiendo la fuente y yo tengo que saber, a ver, ¿qué esperamos nosotros de este equipo? Según el plano, tiene que tener, supongamos, 35 voltios negativos y 35 voltios positivos. Lo mido, de un lado tengo 35 voltios positivos, 35 voltios negativos. Maravilla, esto está bien. Pará. Trato de darle encendido, los 35 se me caen a 24. ¿Qué pasó? O trato de darle el encendido y los 35 siguen, y de repente de 35 de un lado se fue a 33. Hay una reacción del equipo a la falta del consumo o al consumo que se llama protección. El equipo automáticamente, cuando detecta una falla, en el caso de equipos AIWA, etcétera, digitales, de encendido así, tiene un relé que activa la subfuente o la desactiva. Entonces, cuando no puede arrancar, ¿qué hace el equipo? Tú apagate que hay un problema. Y vos decís, se apagó. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo para, digamos, separar esto y permitir probarme el equipo sin necesidad de esa protección? Primero que nada, busco cuáles son las protecciones. En un equipo de audio tipo Sony, AIWA, etc., existen ciertos puntos de control, que lo van a ver en el manual. Después vamos a ver de nuevo cómo leer e interpretar planos, que dicen, esta patita es la protección. Y no significa que la voy a desoldar y listo, no. Es la protección, la voy a desoldar y ver qué tensión está llegando a esa pata de protección y a dónde va ese circuito de control que va al microprocesador que está esperando una respuesta del equipo. Entonces, supongamos que nosotros, como yo les voy a enseñar, aislamos la protección y el equipo arranca. Bien, sabemos que por ahí puede venir el problema, pero ese no es el problema solamente, que se protegió y nada más, porque yo quiero saber si la tensión es la adecuada. Entonces, aíslo el circuito, ¿sí? Lo que sea, amplificador, potencia, y verifico la estabilidad de las tensiones. Una vez que yo, como van a aprender, verifiqué la estabilidad de las tensiones, ahí sé si verdaderamente los capacitores están agotados o no están agotados. Cuando un capacitor está agotado, deja de cargar en tiempo y forma. No es que deja de cargar y el equipo no anda, no. Deja de cargar en tiempo y forma. Entonces, de tener 35 voltios, empieza a tener 33, o empieza a tener 30, o no tiene nada, o se pone en corto, ¿sí?
Eso lo vamos a ver más adelante cuando analicemos. ¿Cómo andás, Claudio? Buenas noches. Cuando analicemos la dinámica del funcionamiento de las fuentes, ¿sí? Bien, supongamos que ya sabemos que la fuente del equipo X, cualquiera, está ya con las tensiones o hay una tensión que falta. En el caso de un equipo, supongamos, mini componente, me encuentro con los famosos reguladores de tensión, que son similares a unos transistores de aspecto cuadrado con 3 patas, ¿sí? Y tienen diferentes, digamos, valores que asignan al circuito. Podés tener reguladores de tensión de 9 volt, de 9 volt negativo, de 12 volt, de 7 volt, de 8 volt, de 12 volt, etc. ¿Y para qué explicamos todo esto? Sencilla razón. Si alguna de esas tensiones falta, no va a funcionar el resto del circuito, no va a funcionar la parte digital, no va a funcionar la parte de control, no va a funcionar el encendido. Entonces, de ahí la importancia de verificar que la fuente y a lo que vamos a llamar a partir de este momento subfuentes estén bien. Entonces, ¿cómo identifico si un componente regulador de tensión está funcionando bien fuera del circuito? Que también vamos a hacer el tutorial o lo vamos a mostrar más adelante. Quito el regulador de tensión, supongamos que es de 9 volt, lo saco, repito, lo saco de la plaqueta, agarro una fuente de laboratorio, como esa que ven ahí atrás, ven, ahí atrás hay una fuente de laboratorio, ven, en el fondo, estoy cargando un equipo, y le inyecto tensión al regulador de tensión, y veo si regula, es decir, ponele, le inyecto 12 voltios, y tiene que salir 9, y veo si salen 9. Si no salen 9, el problema era el regulador. ¿Por qué puede tener problemas el regulador? Vamos a ir hablando de todos los problemas que podemos tener. Puede tener problemas por falta de disipación, es decir, se secó la pasta térmica. Puede tener problemas porque está suelto, es decir, hay un falso contacto, hay una soldadura floja, que la mayoría de las reparaciones son eso. Pero no siempre todo lo mismo. ¿Por qué? Ese falso contacto me pudo haber provocado un daño peor a otra parte del circuito, sobre todo digital, por un tema de estática y chispazos, los fuegos de colores. Bueno, supongamos que ya nos fijamos, los reguladores están bien, todo eso está bien. Ahí hicimos el análisis de funcionamiento del circuito. En el momento pudimos haber detectado o no qué causó ese daño en la parte de la fuente y su fuente de ese equipo digital. Ahora sí que tengamos las tensiones, podemos empezar a analizar la falla. Solamente ahí podemos empezar a analizar la falla. Cuando tenemos todas las tensiones. Si no tenemos todas las tensiones, no podemos analizar nada más que por qué falta la tensión. ¿Se entiende? Bien. Eso sería en un equipo digital. Supongamos que en un equipo A40 que se me quema, no tengo todas las tensiones. Ahí está Claudio. Entonces de un lado tengo los 35 voltios, o supongamos que trabaje todo lo que vos quieras, pero en una parte del circuito, en el transistor que regula o en el Zener, en vez de tener 25 para darle a las partes de la otra fuente, tengo 32. Entonces ese Zener no está regulando. ¿Pero cómo? ¿Ese daño venía de antes? No, ese daño se pudo provocar en el Zener porque se quemó la salida de audio, hizo un cortocircuito e hizo que se dañe el cristal del diodo regulador. ¿Por qué? Recuerden, la primer línea de defensa y lo que se quema en un equipo, supongamos estoy soldando chispazos, supongamos su volumen explota la salida, supongamos, no sé, se le cae agua, supongamos cualquier quilombo, la primer línea de defensa en un equipo son, en este orden, diodos de cualquier clase y tipo, fusibles y transistores, en ese orden. Entonces, si se me jodió el transistor, seguro se jodió que el diodo, tanto de la fuente como los reguladores, como los evitadores de pico de consumo, a todo nivel. Supongamos que estoy con el equipo Technics, se me da la reverenda idea de cambiarle los capacitores y no los descargué. Perfecto, no los descargué, los vuelvo a poner, vuelvo a soldar, ¡puf! ¿Qué hago? Bueno, lo primero rápido que hago, le pongo un fusible a ver si prende. ¡Chum! Revienta también el display. Dios, se me quemó el display y ya te querés cortar las venas con una galletita de agua. No. Lo que regula el display de los equipos Technics
es un diodo Zener de 9 voltios que está justo enfrente del equipo. Cuando vos cambias ese diodo, ¡tum!, vuelve tu alma al cuerpo y vuelve a iluminarse el display del equipo Technics. Y así un montón de cosas. Entonces, ¿cómo identifico qué pieza se dañó? Tú la saco de la plaqueta y la mido afuera. Y así como le digo esto, hoy a la mañana me llama un alumno, o ayer, o antes de ayer, o hace un mes, o mañana, y me dice, profe, ¿sabe que medí el transistor así, pero me da con fuga? ¿Y lo mediste fuera de la placa? No. Listo. A ver, yo me canso hasta el cansancio y lo voy a repetir. No es lo mismo medir un componente en placa que medir un componente fuera de la placa. Lo importante de esto es saber por qué voy a medir un componente fuera de la placa. Porque un componente que está medido dentro de la placa está en lo que se conoce como una malla. Malla de Norton, malla de Kelvin, lo que ustedes quieran. Bueno, yo le dije a Norton y a Kelvin, no quiero usar malla, tengo frío. Entonces, ¿qué hago? Saco el componente fuera de la malla, levanto todas las resistencias que rodean a ese componente y aíslo el circuito. Este fenómeno o técnica de reparación no es descarte, es análisis profundo de una falla. Entonces, cuando yo voy levantando una por una las resistencias que rodean un equipo, cuando levanto todos los diodos, yo diré, pero ¿cómo hago para no perderme? Bueno, yo recibí de varios maestros algunas técnicas. Por ejemplo, la principal se llama método malla o rejilla, que muchos ya la conocen, ya la aplicaron y vieron los resultados, y muchos todavía testarudamente siguen intentando de inventar el transistor. Pero bueno, no hay problema. Entonces, ¿cuál es el método de rejilla o el método de prueba más efectivo? Una vez que analizamos tensiones y estabilizamos el equipo, estabilizar el equipo es mínimamente hacer un recap, mínimamente revisar la fuente. Es revisar y levantar todas las resistencias que están en horizontal. Todas. Yo diría, sí, pero ¿cómo hago para no perderme? Bueno, vos haces, levantás todas y luego girás la placa y seguís teniendo todas las resistencias ¿en qué? En horizontal. Entonces vos en 20 minutos, como una gran barbaridad, mediste 100 resistencias más o menos. Levantando de una sola pata, uno por uno los componentes. ¿Por qué hacemos esto? Porque de esa forma vamos a identificar rápidamente no solamente qué resistencia está fuera de valor, que las resistencias se dañan, ahí empezamos a hablar de los tipos de daño, se dañan las resistencias siempre, o se abren o el valor se va hacia arriba, nunca hacia abajo. Si la resistencia de valor se va hacia abajo, es un valor degradado por fabricación. Pero si el valor de la resistencia siempre se va hacia arriba, ¿sí? Es una resistencia dañada. ¿Y cómo sé si el valor se fue hacia arriba, se fue hacia abajo, se fue al carajo? No. Agarramos el tester, medimos la resistencia y vemos según la tolerancia correspondiente al fabricante si corresponde o no con la medida que tengo en el tester. Es decir, si tengo una resistencia que tengo un 5% de tolerancia, me fijo, a ver, este tiene tanto valor. Si hago el 5%, está dentro de los parámetros, se pasó, no se pasó. Se pasó, listo, no sirve más esa resistencia. Se pasó de ese 5%, de ese 15% o ese 20%, no sirve más esa resistencia. No, pero en vez de un K tiene un K200. No sirve más si tiene un K200, porque vos tenés que poner en el circuito una resistencia de un K. ¿Y por qué tengo que poner una resistencia de un K y no puedo poner una K200? ¿Qué le hacen 200? Bueno, le hacen un montón. Porque nosotros manejamos microtensiones. Y esto es el ajuste y calibración de un equipo en una reparación. Entonces yo no puedo poner donde hay 100 ohm, 150 ohm. Donde hay un K, 800 ohm. Siempre hay que respetar lo que dice el circuito. Por eso es muy importante saber bien el código de colores, saber bien medir resistencia, que eso lo vamos a aprender en la cuarta clase que voy a hacer. Vamos a tomar ya el tester y vamos a... Todo esto que estoy introduciendo y explicando lo vamos a ver en práctica, en la vida real. Entonces vamos a ver... Ah, por eso esto estaba dañado. Analicemos el problema. ¿Por qué ese componente se dañó? Ponerle ese daño al transistor que tiene al lado una resistencia que en vez de marcar un K, marca 100K. A ver, ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Y si aumenta la resistencia, disminuye la tensión. Entonces vos vas a pensar,
Ah, pero si disminuye la tensión no se va a quemar el transistor. ¿Cómo que no? Si yo disminuyo la tensión, que eso lo vamos a ver más adelante, de un transistor en su base va a ser cada vez inferior, el transistor se va a cerrar. Y si justo en ese momento está pasando una señal, el colector le va a mandar toda la potencia al transistor y se va a cocinar. ¿Sí? Porque supongamos que nosotros tenemos un circuito esperando que funcione de una determinada forma, pero es alterado por un factor externo como desgaste, temperatura o lo que sea. Como el transistor que está conmutando, taca, taca, imagínense una rueda a toda velocidad, y ustedes le meten un palo, ¡plum! Vuela a la mierda, ¿no? La rueda. Lo mismo pasa con el transistor. Está conmutando a toda velocidad, amplificando, oscilando, recibiendo una señal de radio. Y de repente a la resistencia se le da la veredita idea de subir su valor. Entonces de repente la curva del transistor, en vez de tener una respuesta pareja, hace tuk tuk de golpe. No alcanzó a conmutar y pasó de golpe una tensión que no tenía que pasar por un lado, y no solamente eso, que la amplificó y le pasó señal, supongamos, continua a otra etapa, que estaba esperando alterna. Entonces esa etapa también se quemó. Y así viene la cadena de sucesión de daños, ¿no? Para entender todo esto y por qué sucede, es muy importante saber cómo funciona un transistor, cómo funciona una fuente. Y de ahí es que vamos, ya estoy con vos, Claudio, y de ahí es que vamos al análisis de toda la falla y la ingeniería inversa de por qué se dañan estos componentes. Sí, Claudio. Hola a todos, hola Fabián, a los que conozco. Hola Baltasar. En ninguna de las situaciones, en el caso que la resistencia se vaya, ¿no? Sí. ¿El transistor corta antes de amplificar? No lo podés adivinar, porque eso sucede en microdécimas de segundo. A ver, un amplificador de audio mínimamente amplifica a 20.000 kHz por segundo. ¿Cómo haces? Es imposible. Pero estuve viendo, perdón, que te fui infiel, vi en otro video Sí, que a un Sansui, viste que yo estoy hablando del mío, sí. el tipo decía que no era buena calidad, no estoy de acuerdo con eso. Ajá. En los 40, 60, 80 AA salió malo. Y que debido a que los componentes están muy al límite, el tipo le puso un protector. No es al límite. No, ahí estamos confundiendo otra cosa. Te explico, Claudio. La protección que le puso el tipo es una protección en la salida de audio. No es que va a limitar que encienda o se apague el transistor. Ese tipo no va a evitar que el transistor conmute. No va a evitar que el equipo sea de tal característica, ni que sea bueno ni que sea malo. Lo que va a evitar es que se queme el parlante o se queme la salida de audio, entre comillas, ¿sí? Porque lo que hace esa protección, y en cualquier equipo la protección, es desconectar un circuito X, no frenar el circuito, ¿sí? No se va a frenar nunca la conmutación del transistor, ni el paso de señal, no. Se abre un relay que conmuta la salida o la tensión, ¿sí? No, pues si no le tendrías que poner una protección a cada componente. No, es que es imposible eso, no existe. No se puede poner una protección a ningún componente, es imposible. Tendrías que poner una protección a la resistencia y así. No, y es imposible. Sería inviable, sería carísimo. A ver, poner un sensor digital a cada pata de cada componente o cada componente. Bueno, en vez de un equipo de audio tenés una computadora no sé, termina de dejar de ser lo que era, ¿no? Poco práctico. Entonces, bueno. Pero la pregunta era si el transistor no hay forma de frenarlo. O sea, una vez No. que pasó, No. chao. El transistor tiene 3 estados y trabaja en sus 3 estados. Saturación, corte, conducción. Saturación, corte todo el tiempo. Traca, taca, 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 a 20.000 Hz por segundo. ¿Cómo lo frena? Ah, no, porque yo para que ahora justo se va a quemar. Para el transistor. No. Claro. No. Es imposible. Ay, lo apagué justo. No. Que eso más rápido. O sea, ponele que vos detectás que se va a quemar el equipo porque sos un vidente. Y de paso me dan los números del loto. Entonces vos justo le decís a tu sobrino, desenchufa ahora, que no se quema. ¿Sos más rápido que la velocidad de la luz? ¿Vas a frenar el electrón con la mano? No. Tenemos la sección sobrenatural, por ahí alguno Sí, sabe. así es. Así es. Gracias. Por favor. Gracias. Bueno, entonces de ahí la importancia de ver por qué vino el daño, no cambiar la pieza y nada más. O sea, ¿por qué vino el daño? Analizamos. Y luego, en un exhaustivo trabajo de investigación a través de los años,
Según el daño que encontremos en la pieza, es los procedimientos que tenemos que seguir. No es lo mismo encontrar un transistor abierto, una resistencia abierta, un transistor cruzado, un diodo cruzado, un transistor explotado, una resistencia explotada, que un transistor en corto, que un transistor con fuga, que un transistor que no amplifica, que un transistor que está de adorno. No es lo mismo. Todo eso nos lleva a otro tipo de causalidades o causas del problema. Eso con la práctica lo vamos a ir aprendiendo, lo vamos a ir asimilando. Es más, va a llegar un momento que ustedes van a dar vuelta a la plaqueta, el equipo así, dado vuelta, sin ver ni un componente, y van a medir tuk, 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 y en placa, tuk, tuk, tuk. Pero para eso primero hay que saber medir muy bien fuera de placa. ¿Para qué? Para saber cuáles son las posibles reacciones que voy a tener. Esto es como el médico. Cuando estudia medicina le dan un cuerpo para abrir, pero el tipo no te va a abrir para ver qué tenés por dentro, ¿no? O qué problema tenés. Te va a hacer un análisis de sangre, te va a decir, a ver, mírenme para acá, mírenme para allá, cómo mea, ¿no? En el equipo es lo mismo. Primero, para entender cómo funciona y verdaderamente poder aprender a reparar un equipo, hay que sacar las piezas. Para entender esa dinámica. Pero el día de mañana van a llegar al punto en el cual van a medir una plaqueta y ahí van a detectar el problema. Van a decir, pero ¿cómo? El profesor decía que esto se hacía así, pero haciendo así también lo hago. Y ahí van a recordar la frase que yo decía de mi profesor que tomaba grapa a la mañana. Decía, señores, 2 más 2 es 1, 2 más 2 es 4. Y uno miraba y decía, este tipo está loco. A eso voy. Entonces, en la electrónica se esperan ciertas reacciones, comportamientos, que para verificación final, ahí saco el componente. Y ahí digo, esto es así. ¿Por qué? Porque no tengo la reacción esperada. Vos dirás, sí, pero si yo ya lo saqué antes, estoy avanzado, soy ingeniero electrónico, ¿no me conviene directamente cambiar todas las piezas? No, andate a trabajar en una fábrica de China y fabrica equipos. No. Entonces todo esto es a los modos de enseñar, aprender. Por eso es muy importante, y yo les insisto, cuando están aprendiendo a medir los componentes fuera de la placa. Fuera de la placa. Le va a dar la máxima efectividad. Después, por un tiempo de practicidad y todo, ustedes me van a ver reparar un equipo en 5 minutos. Y voy a decir, che, tocaste el tester 2 veces y ya lo arreglaste. Sí. Este está canchero. No. O hay otro que me dio un mazazo así con el destornillador y me dijo, eso así no es. Entonces, con el tiempo, vas asimilando el conocimiento, vas agarrando la técnica y de esa forma vas no descartando, sino analizando cada componente. ¿Sí? Esas son algunas técnicas y tips para ir identificando los tipos de componentes y sus fallas. Entonces repasamos fuente, tensiones esperadas y los componentes. ¿Qué función cumplen en cada lugar? ¿Y qué sería, lo más importante o lo básico de cambiar en este tipo de fallas? Entonces, encarando una reparación, tengo que tener claro que manual del equipo, por lo menos saber las tensiones esperadas, fuente del equipo y qué se dañó del equipo, vamos a empezar a analizarlo, ¿sí? Entonces ese sería el resumen. Yo hasta acá voy a cortar el teléfono, seguimos un poco más por la pantalla.